Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fernanda y el día de hoy voy a presentar cáncer de tiroides, enfocándonos en el tipo anaplásico, que es el que predomina en los adultos mayores. Bueno, para comenzar voy a dar una pequeña introducción, esto es general, sobre el cáncer de tiroides en general, no anaplásico nada más. Es la anaplasia que se origina de las células de la glándula tiroidea, que está ubicada en la parte anterior de nuestro cuello, y aunque se presenta en un pequeño porcentaje de la población, año con año su incidencia va aumentando. Esto debido también a la mejora de los métodos de diagnóstico. Existen diferentes tipos histológicos, sin embargo el comportamiento clínico y el cómo avanzará la enfermedad va a depender del tipo de células, la edad del paciente y si hay presencia o no de comorbilidades. Ok, de epidemiología se presenta aproximadamente en 1 a 2% de todos los cánceres. Es más frecuente en mujeres que en hombres, de 3 a 1, pero suele ser más letal en hombres. La incidencia va creciendo en adultos mayores de 65 años. Y el cáncer anaplásico, que es del que vamos a hablar el día de hoy, es el más agresivo y es más frecuente en adultos mayores. Bueno, dentro de los tipos de cánceres hay más, pero estos son los 4 más comunes. Voy a dar generalidades y luego ya nos metemos de lleno con el anaplásico. El papilar histológicamente está formado por papilas, constituido por células de núcleos granulares, luego, y representa como el 85% de los cánceres de tiroides, o sea, es el más común y suele tener un buen pronóstico. Luego tenemos el folicular, que está constituido por células de estructura foliculares. Con frecuencia invade la cápsula y vasos sanguíneos y hace metástasis normalmente en esqueleto y pulmón. Luego está el medular, que deriva de las células parafoliculares, que son las productoras de la calcitonina. Hace metástasis en el esqueleto, pulmón e hígado, y se presenta de carácter familiar, con un patrón de herencia autosómico dominante. Y finalmente el anaplásico, que es el más agresivo y es del que vamos a hablar hoy, que está formado por células pequeñas, gigantes, usadas y mixtas. Es el tumor más agresivo, invade estructuras vecinas y hace metástasis a distancia, especialmente en pulmón. Bueno, el anaplásico es el tumor sólido más agresivo conocido y es una forma rara pero muy letal del cáncer de tiroides. Representa el 1 al 2% de todos los cánceres de tiroides y la edad en la que predomina es en adultos de 65 a 75 años. Histológicamente son tumores indiferenciados y agresivos y tienen tendencia a diseminarse sistémicamente, es decir, a hacer metástasis. Por lo menos el 50% de los casos hacen metástasis y la supervivencia media es de los 6 meses. Como ven, pues es muy poco. Se divide en 3 estadios, el estadio 4A, 4B y 4C. ¿En qué consiste cada uno? El 4A es cuando se encuentra el cáncer en la tiroides y puede haberse propagado en ganglios linfáticos cercanos. El estadio 4B se disemina ya a tejidos adyacentes a la tiroides, igual puede estar en ganglios linfáticos. Y finalmente el 4C, que ya es el estadio más avanzado, ya está diseminado a otras partes del cuerpo como pulmones o huesos. Bueno, dentro de los factores de riesgo, como ya mencioné anteriormente, está el sexo. Ser mujer te vuelve más propenso a sufrir este tipo de cáncer, y la edad, específicamente pues el anaplásico. Los otros tipos de cáncer suelen ser más en adultos jóvenes. Y bueno, que haya historial de este cáncer de tiroides en la familia te vuelve más propenso. Luego está también exponerse a radiación, tener sobrepeso o obesidad, y finalmente tener una alimentación baja en yodo. ¿De dónde se origina? El cáncer anaplásico de tiroides se va a desarrollar de las células tiroideas de la glándula tiroidea y se origina normalmente de cánceres diferenciados que ya preexisten. El crecimiento crece muy rápidamente y puede invadir estructuras adyacentes como es la tráquea, el esófago, el nervio laríngeo recurrente. La metástasis pues, es rápida
y se va a otros órganos como es el pulmón, el hueso y el cerebro. Y dentro de las mutaciones que se han identificado de este cáncer está la BRAF, que vamos a hablar más adelante un poquito más de su tratamiento, RAS, PIK3CA y TP353. Y dentro de sus características histológicas presenta células anaplásicas grandes y pleomórficas, sin características diferenciadas, con núcleos irregulares y es un alto índice micro. Ok, la clínica. En adultos mayores puede ser más silencioso. Frecuentemente se va a detectar por estudios de imagen que se solicitaron con otro objetivo y se detecta pues accidentalmente. Y los síntomas que suelen presentar los adultos mayores luego se les atribuye y como, ¿cómo se dice? Se menosprecia, sí, porque se les atribuye es el envejecimiento y se pasan por alto. Bueno, y ya dentro de los síntomas encontramos la masa o el bulto en el cuello, en la tiroides, la cual va a crecer rápidamente en días o meses. Puede haber dolor en el cuello, dificultad para respirar o disnea, problemas para tragar o disfagia, que haya ronquera, tos, en algunos casos incluso toser sangre, pérdida de peso, falta de apetito, cansancio y fiebre sin causas aparentes. Esto dentro de los más comunes. ¿Qué esperamos encontrar en la exploración física? Pues bueno, la tiroides agrandada, dura, con uno o varios nódulos. Muchas veces se puede mover al tragar. Puede haber ganglios en el cuello inflamados, que es más o menos el 50% de los casos. Puede haber ruido al respirar, desviación de la tráquea, parálisis de cuerdas vocales y el síndrome de la vena cava superior, que son las venas más visibles en el cuello. Bueno, dentro de su diagnóstico se divide básicamente en dos pasos fundamentales. El primero es la ecografía, es el gold estándar, es lo primero que se hace para encaminar de una sospecha diagnóstica. Dentro de los signos de sospecha de malignidad que podemos encontrar en la ecografía es que haya microcalcificaciones, que haya márgenes irregulares, nódulos más altos que anchos, calcificación periférica interrumpida por tejido blando y ya expansión extratiroidea. Y una vez que se realice la ecografía, el médico debe de darle una clasificación para ver qué es lo que procede y cuál es la forma de actuar, ¿no? Que se llama TIRADS y va de TIRADS 1 hasta TIRADS 6. En el 1 es una tiroides normal, no hay ninguna lesión aparente, y va hasta el TIRADS 6, que ya es la malignidad ya detectada por la biopsia-punción, que es nuestro paso número 2 del diagnóstico. Luego va la biopsia o PAF, que es punción por aspiración de aguja fina, que es fundamental cuando se encuentran características de malignidad en la ecografía, se manda a hacer una biopsia y aquí se le da una clasificación llamada Bethesda, que va del 1 al 6 igual. En el 1 no diagnóstico, como que el material fue insuficiente y habría que repetir la prueba. El 2 benigno y bueno, hasta el 6 que ya se confirmó la malignidad del tumor. Y el último que encontré, que no es muy usado, pero algunos lo solicitan, que es la medición de calcitonina, pero no suele utilizarse mucho porque suele dar falsos positivos debido puede ser hipercalcemias, insuficiencia renal, bocio o tiroiditis crónica. Entonces no es muy fiable. Luego está el tratamiento, que va a variar dependiendo del estadio en el que se encuentra el paciente. Bueno, lo primero que se tiene que hacer es establecer los objetivos con el paciente. ¿Por qué? Porque al ser una enfermedad de progreso muy rápido y que no suele reaccionar bien a los tratamientos, es muy importante hablar tanto con el paciente como con la familia de qué es lo que se quiere hacer. Si se quiere intentar lo máximo, prolongar la vida lo máximo, cueste lo que cueste, o si se prefiere sentirse cómodo y evitar un sufrimiento, ¿no? Entonces es lo primero que tenemos que hacer.
Luego está el tratamiento en la etapa 4A, que si el tumor se puede operar, se sugiere, se tiene que quitar la tiroides. Por lo general se debe de quitar toda, ya que a veces también hay otros tipos de cánceres menos agresivos, entonces pues se quita todo. Luego se aplica quimioterapia y radiación para eliminar células que puedan quedar. Si el tumor está solo de un lado y no hay otro cáncer, se podría que dejar pues, la mitad del lóbulo, pero se recomienda normalmente que se extirpe toda la tiroides. Si el tumor tiene la mutación BRAF y está en estadio 4B y 4C, puede ser tratada por medicamentos especiales para este tipo de mutación, como es la dabrafenib o trametinib, que es una combinación de fármacos dirigidos para este tipo de mutación. Y si el tumor responde bien, puede ser operado, se opera y luego se da quimio y radiación. Y se siguen con los mismos medicamentos. Si el tumor no se opera, pues se sigue controlando con la misma medicamentos. Y si no funciona, se puede considerar ya una quimio, estudios clínicos o solo cuidados pues, para aliviar los dolores. Si no se encuentra esta mutación y está en la etapa 4B y el tumor es operable, pues se quita toda la tiroides o en otro caso, quitar solo un lóbulo con márgenes amplios o resección en bloque, que es quitar pues, estructuras cercanas. Y ya luego se da quimio y radiación. Si está en etapa 4B y no es operable o etapa 4C, se considera quimio, radiación, medicamentos dirigidos para un tipo de mutación en específico y finalmente pues, los cuidados paliativos pues, para mejorar la calidad de vida del paciente. Dentro del pronóstico, la mediana de supervivencia desde el diagnóstico oscila de 3 a 7 meses, depende mucho de la fuente. Al principio dije que 6 meses, pero bueno, es más o menos el rango de supervivencia. La tasa de supervivencia de 1 y 5 años son de 20 a 35% y del 5 al 14%. Los pacientes con enfermedades que nada más están en la tiroides o hay metástasis locales o regionales suelen tener mejor pronóstico a aquellos con metástasis distantes. Y el tamaño del tumor se ha comprobado que influye en las probabilidades de sobrevivir. Y se puede predecir un peor pronóstico si la edad está más avanzada, el sexo masculino o si está el síntoma de disnea. Dentro de los cuidados paliativos, los pacientes que no deseen o que no quieran pues, seguir con el tratamiento convencional se debe dirigir hacia asegurar las vías respiratorias, ya que es la principal causa de muerte de aquí, que haya complicación en las vías respiratorias, y pues bueno, garantizar el acceso para el apoyo nutricional. La resección locorregional puede ser necesaria pues, para mitigar el daño en las vías respiratorias y que no haya una obstrucción. Y finalmente, para los pacientes con metástasis ósea, la radioterapia paliativa puede ayudar bastante el dolor de los pacientes. Y ya casi para acabar, el impacto en el cuidador. Bueno, esto no es como el cuidador de pacientes de cáncer de tiroides anaplásico, pero bueno, esto es en general, ¿no? Que impactaba 3 aspectos en la vida del cuidador. El emocional, el físico y finalmente el económico. El emocional, pues bueno, están expuestos a altos niveles de estrés, ansiedad y pues por ende riesgo a depresión. Dentro del físico, pues hay fatiga y problemas de salud derivados al cuidado constante del paciente. Y finalmente, los económicos, que pues tener un paciente oncológico es algo muy caro, entonces representa normalmente para las familias un gasto mayor que no siempre puede ser cubierto. Y bueno, ya mis conclusiones es que el cáncer de tiroides anaplásico es el más agresivo y letal, tiene una rápida progresión y escasa respuesta al tratamiento convencional. De hecho, el tratamiento suele ser quimioterapia y radioterapia. Sin embargo, para los otros tipos de cánceres de tiroides no se da quimioterapia de primera instancia, se llama iodoterapia. Entonces, bueno, este tipo de cáncer tiene tratamientos más agresivos. Por ello, me parece muy importante que hay que fomentar la detección oportuna. Creo que el cáncer de tiroides es algo de lo que no se habla mucho
Entonces, pues hay que fomentar más el que la gente pues se cheque. Y pues, y ya. Y nada más que sepan que hay un Día Mundial del Cáncer de Tiroides, que es el 24 de septiembre. Muy bien.